Buenas tardes. Es un placer y un honor estar con ustedes. Y como dice el título que tenemos hoy es Predicando los Evangelios, San Marcos, que es el Evangelio que estamos en el ciclo B. Entonces voy a hablar, todos ustedes son predicadores, ¿no? Y voy a hablar algunos puntos que son importantes cuando hablamos con hispanos. Yo estoy en una parroquia en San Antonio con el padre Virgilio Elizondo. No sé si ustedes conocen. Llevamos trabajando juntos 40 años. Yo estuve con él en el Centro Cultural México-Americano. Él era el presidente y yo estaba bajo él. Ahora yo soy párroco, él es mi vicario. Pero cada semana él viene a Notre Dame, está aquí de lunes a viernes y vuelve a San Antonio a estar en la parroquia conmigo. Y quizá él fue el que insistió que yo viniera. Pero vamos a hablar de San Marcos. Ya saben, tenemos 4 evangelios y es una dicha que tenemos 4 presentaciones de Jesús, porque fueron presentaciones para 4 mundos diferentes, ¿no? Ya saben, pues San Marcos escribe el evangelio para cristianos de Roma, posiblemente hacia el año 70, según la tradición, escribió después de la muerte de San Pedro y San Pablo, y que puso la predicación de San Pedro como pudo, sicut potuit, pues la hizo bastante bien. Y es el ambiente de predicación para gente que se siente discriminada, en peligro, y en cierto modo, pues muchos hispanos se han identificado siempre con San Marcos. Si ustedes ven los comentarios de Teología de la Liberación, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, Boff, Juan Luis II, cuando escriben las cristologías, parten con San Marcos. Muchas veces piensan algunos que para nosotros es mejor San Lucas, pero San Lucas escribía para lo que era en aquel tiempo el primer mundo, grecorromano, donde había unos pocos muy ricos y muchos muy pobres. Y en ese ambiente de división tan profunda, el Evangelio de San Lucas es muy bueno para darles palo a los ricos, a los poderosos, mientras que San Marcos es mucho más para levantar y animar a los pobres, a los que están en peligro. San Mateo escribe para conversos del judaísmo, ¿no? Y es para mostrarles que los cristianos son el Israel de Dios, que las promesas hechas en el Antiguo Testamento continúan vivas en la comunidad cristiana, porque había desaparecido el templo, Jerusalén, habían sido expulsados, y entonces la pregunta era, ¿qué sucede con el pueblo escogido? ¿Ha desaparecido o qué? Y San Marcos dice, no, nosotros los cristianos somos el Israel de hoy. Y San Juan escribe un evangelio para una comunidad especial, que por lo que vemos por la primera carta y el evangelio, era una comunidad bastante dividida, ¿no? La primera carta dice que los que han salido de la comunidad son anticristos, porque van contra la voluntad de Cristo. Y en el evangelio insiste que tiene que haber un solo rebaño y un solo pastor, que Jesús muere para reunir a los hijos de Dios, etc. La unidad insiste tanto. Pero vamos a hablar pues de San Marcos y para San Marcos Jesús es el modelo ideal para los cristianos. Es interesante que cuando presentamos el Evangelio, ayer oímos hablar de eso en las conferencias, ¿no? La finalidad nuestra es que el pueblo tenga esperanza, ¿no? Quecunque scripta sunt, a nuestra doctrina scripta sunt, ¿no? Per consolación escritural spem habeamus, que tengan la esperanza, la alegría. Y allí en San Antonio hemos tenido problemas en el pasado con un grupo que llamaban defensores del magisterio. Y ellos iban por diferentes parroquias a ver qué se predicaba, cómo se celebraba la misa. Y en esa parroquia una vez la pusieron como la 4ª peor. Y nosotros decimos, ¿qué hacemos mal? Decían que nuestras liturgias son muy celebrativas, que estamos celebrando. Y no sé, ellos creo que creían que la misa es el sacrificio, el funeral de Jesús.
en vez de la celebración de la resurrección. Y pues sí, la gente pues vienen con alegría y salen más contentos todavía. Y es el ideal de nuestras celebraciones, darles esperanza, alegría, a enfrentarse a los problemas de la vida, porque los problemas no son fáciles. A nosotros en la parroquia tenemos más de 4.000 familias y más de 1.000 nos vinieron de California en los últimos 3 años. Y hay bastantes que no tienen papeles, que viven con el miedo, etc. Y uno puede pensar en los cristianos de Roma, después la persecución de Nerón, que también vivían con el miedo y a ver cómo tenían el futuro que se les presentaba. Entonces, pues, cuando comenzamos con San Marcos, es interesante el primer versículo. Os habrán de memoria, supongo, ¿no? Que dice, el comienzo de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y el Evangelio es presentado como buena noticia. Claro, la buena noticia tiene que dejar a la gente alegre. Si vienen a la iglesia y salen tristes, es que han oído la buena noticia o cómo ha sido presentada. Ahora que la buena noticia es realmente buena cuando nos toca de cerca, no cuando nos toca el corazón. Si alguien dice, ha caído allí en Texas, tenemos una lotería muy grande, ¿no? Dicen, ha caído la lotería en San Antonio. Bueno, pues sí, es noticia. Pero dicen, ha caído en esta gasolinera que está cerca de la iglesia. Hoy, gracias a Dios. Y si dicen, y es católico, mejor todavía. Con tal de que sea uno de esos que da el diezmo, ¿no? Porque entonces nos afecta muy directamente. Sino, ¿qué importa que alguien gane la lotería de 300 millones en Connecticut? No, lo que nos interesa es que se vea de cerca. Y el Evangelio, pues, es algo que tiene que tocar el corazón de las personas para que se convierta en buena noticia, que no sea simplemente noticia. Y es buena noticia de Cristo, el Hijo de Dios. Ya saben, el Evangelio de San Marcos tiene 2 partes que terminan con 2 declaraciones solemnes. La primera es la confesión de Pedro, que le pregunta quién soy yo, y Pedro dice, tú eres el Cristo. Nada más, en San Mateo añade mucho, ¿no? Y al final del Evangelio, cuando muere Jesús, el centurión dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Las 2 confesiones, y esas son las 2 partes del Evangelio, el Cristo y el Hijo de Dios, y ya presenta un plan del Evangelio, que Jesús es el Salvador primero como Cristo. Y los judíos pues esperaban que el Cristo iba a ser el que los iba a salvar de todo. Tenían problemas, etcétera. Cuando venga el Cristo, Él nos informará todo, tendrá el poder, nos librará de los romanos, de los enemigos. Y entonces, pues, el Evangelio, en los primeros 9 capítulos, Jesús es realmente el Salvador. Está siempre con las multitudes, haciendo milagros. Casi todos los milagros, excepto 3, están en la primera parte del Evangelio. Y está siempre rodeado de multitudes. Y en la segunda parte Jesús ya comienza anunciando la pasión. Después de la confesión de Pedro viene la primera predicción de la pasión que anuncia que va a morir. Y a Pedro no le gusta, porque presenta a Jesús como Salvador por medio de su acción, como Cristo, y en la segunda parte Salvador por medio de su pasión. Y todos nosotros nos pasa cuando vamos a una parroquia, ¿no? Que queremos ser salvadores y trabajamos, hacemos tantas cosas, nos matamos por edificar al pueblo, etc. Y después a veces te crucifican. Y los vas a salvar con la pasión, sufriendo, dejando que la gente que has formado tome control de tantas cosas. Y es parte, ¿no? Acción y pasión. Y las 2 son formas de salvación que San Marcos nos ofrece para Jesús. Y así pues, cuando escribe el Evangelio, parece que fue, según la tradición, ¿no? Después de la persecución de Nerón, el año 64 es cuando mueren San Pedro y San Pablo. Nerón muere en el 68 y los cristianos pues habían sido perseguidos y tenían el peor nombre posible. Y la persecución de Nerón no terminó con la muerte de Nerón.
al año después de la muerte de Nerón hay 3 emperadores, ¿no? Galba, Otón, Vitelio, y hasta que por fin sale el que toma el poder es Vespasiano, que viene de Jerusalén, estaban sitiando la ciudad, y él era militar, pero todo el racismo que había contra los cristianos de origen judío, todo continúa aún por bastantes años. Los cristianos no son bien vistos, son discriminados y viven en el miedo. Y el Evangelio refleja mucho esa situación del miedo y de el peligro de muerte. Pero los cristianos romanos eran sencillos, humildes, muchos eran esclavos, y el Evangelio pues insiste mucho en ese peligro que Jesús estaba y que ahora están los cristianos. Es el tema de la cruz, del sufrimiento en el Evangelio de San Marcos, que lo ha hecho tan popular en Latinoamérica. Porque ya comienza el ministerio de Jesús, dice, cuando Juan Bautista fue entregado, cuando fue arrestado, entonces comienza Jesús. Y claro, tiene en mente después que los cristianos también son entregados en los tribunales. Eso lo menciona en el sermón escatológico. Pero Jesús también va a ser entregado a lo largo del Evangelio bastantes veces. Lo va mencionando en las predicciones de la pasión y que Jesús va a sufrir la muerte. Desde el principio, que es el amigo del novio, que será quitado. Ya está presentando a Jesús bajo la sombra de la cruz a la cual camina. Y eso para los cristianos también estaban en peligro de ir a la cruz o ir a las fieras. Y entonces pues los cristianos tenían que entender su vida, cómo es que si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, nos está pasando esto. Y San Marcos va a enseñar que aún a los apóstoles les costó mucho entender quién era Jesús y cómo. Casi es un milagro que lo entiendan. Y San Marcos pues está en cierto modo pensando que también nosotros los cristianos no va a ser fácil comprender a Jesús y su mensaje. Estudiamos un poco de escritura, teología, o ya sabemos. No, vamos a estar toda la vida descubriendo quién es Jesús en las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Y ese tema de persecución, de peligro, es constante en el Evangelio. Ya en la primera de las grandes parábolas, la parábola del sembrador, allí cuando habla del terreno pedregoso, que recibe la semilla y que nace enseguida, pero después, cuando llega una persecución, se pierde. Dice, viene la tribulación por la persecución. Y después tiene también la parábola de la semilla que cae en el campo, que la tuvimos hace 2 domingos, ¿no? Que el reino de los cielos es como un hombre, un campesino que siembra la semilla y se va a dormir. Y está dormido y la semilla va creciendo hasta que llega el tiempo de la siega. Y claro, los cristianos podían pensar, pues aquí vino Jesús, o sus apóstoles, sembraron la fe, la semilla, y aquí estamos sufriendo y no vemos el futuro. ¿Y qué hace Jesús? Parece que está dormido. Pues no te apures, un día se va a despertar y va a venir el juicio. Pero, ¿qué hacemos mientras estamos en esta situación? Pues hace falta mucha paciencia, mucha fe y mucho aguante. Y eso le pasa mucho a nuestro pueblo, que están rezando y tienen problemas y a veces se sienten abrumados y dicen, ¿y dónde está Dios? Pues parece que está dormido, sí. Pues así les parecía a los cristianos de Roma. Y tenemos que afirmar nuestra fe y continuar orando y esperando que va a llegar una salida por parte de Dios, o simplemente nos va a dar esa fuerza para resistir hasta el final. Pero también otra cosa que San Marcos presenta muy a menudo en su Evangelio, y seguramente que ya conocen el Evangelio, ¿no?, es que habla del secreto mesiánico, que Jesús pues a veces hace un milagro y prohíbe que lo publiquen. Pero si lo ha visto, ya hay una multitud alrededor, ¿para qué decirle? No le digas a nadie, porque ya lo han visto a los demás, ¿no? Pero quizá eso tenía también en mente
los cristianos de Roma, porque la vida de los cristianos de Roma en tiempo de esa persecución era una vida de secreto, que su identidad y la identidad de los otros había que mantenerla en secreto, especialmente porque sabemos por San Clemente Romano, el tercer papa, ¿no? Y también por Cornelio Tácito, el historiador, que menciona la persecución de Nerón contra los cristianos, la crueldad con los leones, animales, ¿no? Y dice que arrestaron a los que eran bien conocidos y esos delataron a otros. Parece que los torturaron y a través de esos otros cristianos fueron víctimas de la falta de fortaleza de algunos de los miembros de la comunidad. Algunos creen que así le pasó a San Pedro, que San Pedro fue arrestado porque 4 años después, porque fue delatado por otros. En fin, era una situación muy peligrosa para los cristianos de Roma. Y en el Evangelio, pues, refleja esto de diferentes modos. Ya cuando comenzamos, pues, a leer el Evangelio, la primera cosa que cuenta, diferente de los demás, es la tentación de Jesús. Ya saben, cuando vamos a predicar sobre un Evangelio, es tan importante que nos ciñamos a lo que dice ese Evangelio. Porque muchas veces llegamos el primer domingo de Cuaresma y si leemos Marcos, que Jesús fue al desierto, estaba allí con las bestias, era tentado por el diablo y los ángeles servían. ¿Y qué vas a predicar de eso? Pues muchos sacerdotes toman las tentaciones de San Mateo y predican San Mateo aquel día, ¿no? O hace 2 años tuvimos aquí unas conferencias como esto sobre la Sagrada Escritura. Yo recuerdo que hablamos de predicar San Marcos y los demás, y precisamente 2 semanas después de estar aquí y hablábamos de eso, tuve que ir a Madrid y fui a una iglesia y era el Evangelio de cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y claro, en San Marcos dice, pues, es amar a Dios y al prójimo, y dice, no estar lejos del reino de Dios. Pero en San Lucas dice que para justificarse, aquel le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y sale la parábola del samaritano. Pues aquel predicador en Madrid mencionó los 2 mandamientos y después siguió con el buen samaritano, que no habían leído ni escuchado. Es que a veces, pues, quizá no sabemos qué predicar o qué decir, o no se prepara el sermón, y entonces si no preparas, pues es muy fácil usar cosas que las conocemos pero que no pertenecen a ese tema. Y así pues, en San Marcos, cuando dice que Jesús estaba en el desierto y estaba con las bestias salvajes, ¿qué le quería decir a los cristianos? Que quizá ellos tenían que estar allí con las bestias y tenían que resistir la tentación de huir o de acobardarse, y que Jesús estaba allí y los ángeles vienen a servirle, y los cristianos tienen que pasar por esa prueba y tienen que mantenerse firmes, ¿no? Eso también de algún modo aparece también más tarde, ¿no?, el libro del Apocalipsis, en tiempo de Domiciano, que hay persecución y pues llega un momento que a cristianos los arrestan, el poder de la bestia. Entonces, ¿qué hay que decir? Y allí dice, el que tenga que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel, el que tenga que morir a espada, que muera a espada. Aquí hace falta la paciencia de los santos, que hay que ser valiente con tu fe, pase lo que pase. Y eso pues en diferentes periodos los cristianos lo tenían entonces y lo tienen ahora también, ¿no? Pero pues tenemos las tentaciones, que no es tan fácil predicar francamente, pero lo más interesante es el comienzo del Evangelio de San Marcos. Después de la introducción de la misión de Juan Bautista, San Marcos ha puesto 7 historias, 7 pequeñas narraciones, y es el comienzo del Evangelio, cuando comienza la acción de Jesús. Y las narraciones son paralelas. La primera va con la 7ª, la segunda con la 6ª, la tercera con la 5ª, y hay la narración central. Y son claramente,
dicen los biblistas, si tú ves una cosa y no la ve nadie más, es espejismo. Cuando ves algo, tienes que estar seguro que los demás lo vean. Si no lo ven, malo. Pero en fin, yo publiqué esto ya hace bastantes años, un artículo sobre esto, y está insistiendo San Marcos que Jesús es el Todopoderoso, que con Jesús lo podemos todo. Claro, los cristianos de Roma se enfrentaban al emperador Nerón, que era el hombre más poderoso del mundo. Y los cristianos que eran pobres, sencillos, esclavos, ¿qué posibilidad tenían de luchar contra el más poderoso del mundo? Y entonces desde el principio presenta a Jesús como el más poderoso, mucho más que Nerón y que todo lo demás. Y nos da diferentes aspectos de ese poder de Jesús. La primera narración, la conocemos muy bien, es la vocación de los discípulos, ¿no? Que va Jesús junto al mar y ve allí a los pescadores, a Simón y su hermano, y los llama, dejan todo, se van con él. Después ve a Santiago y a Juan, los zebedeos, los llama, lo dejan todo y les siguen. El poder de Jesús sobre los pescadores. Y eran gente muy sencilla, muy humilde. Y lo dejaron todo a su modo, ¿no? San Pedro después le dirá, hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? Bueno, dejó la barca, pero la dejó allí bien atada. Porque cada vez que venían junto al mar, allí estaba la barca de Pedro. No era como dejar un coche en el estacionamiento con las llaves a ver quién se lo lleva. No, San Pedro dejó allí bien la barca. Pero Jesús tenía poder, se ganó el corazón de aquellos pescadores. Pero la historia paralela es la vocación de Leví, en el capítulo 2, versículos 14 al 17. Y allí repite las mismas palabras, que Jesús vino a la orilla del mar. Llamó a unos en la orilla del mar y les dice, ven, síganme, y él se lo dejó todo y le siguió. Y repite en dejarlo y le siguen. Y al final, cuando le critican a Leví, bueno, que ha dejado todo, Jesús dice, es que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Al principio decía que Jesús llamó a Santiago y a Juan. Aquí ha venido a llamar, la repetición de verbos en el mismo lugar, pero es una cosa muy diferente. En la narración paralela es Leví, el recaudador de impuestos, que deja todo y se va con Jesús. Deja el dinero, deja el empleo. No era como San Pedro que dejó la barca para tenerla de vuelta. Este no. Este iba a nombrar a otro recaudador. Dejó absolutamente todo. Cortó ya para el futuro con esa ocupación. Entonces Jesús no era solamente tenía el poder sobre los pescadores, sino sobre los pecadores, ¿no? Como lo dicen los cubanos, los pecadores, ¿no? Igual uno con otro. Pero la segunda la segunda serie de narraciones es un poder mucho más profundo. Y después de que llama a Pedro y Juan, pues Jesús va a la sinagoga de Cafarnaún. Va allí, en muchos comentarios ponen un día típico en la vida de Jesús. Por favor, no me pongan eso. Va a la sinagoga y allí dice que enseñaba con autoridad, ¿no? La enseñanza con autoridad. Y había allí un pobre diablo que abrió la boca y le dijo, tú fuera. Y dice que salió el demonio y decían, ¿qué enseñanza es esta con autoridad? Repite las palabras, que manda a los demonios y le obedecen. Es el poder de Jesús, un poder espiritual. Después lo repetirá por el Evangelio. Habrá el mar, el viento y las olas. ¿Quién es este que manda al viento y le obedecen? Tiene un poder increíble. Claro, el echar demonios no era cosa nueva para los judíos. Tenían en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, allí nos cuentan que había unos exorcistas judíos que trataban de echar un demonio. Entre los judíos, pues, había uno de los grandes rabinos, creo que fue Shammai, que dicen que estuvo rezando 40 días y logró echar a un demonio. En nombre del Dios de Moisés, creo que el demonio se cansó después de 40 días y se fue. Pero en fin,
Jesús le dice al demonio fuera y sale. Es un poder espiritual que existía entre los judíos, pero es un poco demasiado. La historia paralela es el comienzo del capítulo 2, cuando el paralítico allí dice, en la sinagoga, vino a Cafarnaún y entró en la sinagoga. El capítulo 2, y vino a Cafarnaún y estaba allí en la casa. Sucede en los mismos sitios. La primera historia y la séptima en el mar, junto al mar. Esta vino a Cafarnaún y allí le bajan el paralítico y Jesús le perdona los pecados. Y dicen, no, solamente Dios puede perdonar esto, nadie. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, ok, levántate y anda. Que es más fácil decir, ¿no? Y muestra ese poder de Jesús, que era increíble, era un poder divino, espiritual y divino contra el demonio, contra el pecado. Es un poco demasiado eso. Pero la tercera historia, cuando después de que sale de la sinagoga, va a la casa de Pedro. Y allí cura a la suegra de Pedro. Y dice que al ponerse el sol, le trajeron todos los enfermos de la ciudad, del pueblo. Porque era un sábado y antes no podían traerlos porque solamente después de ponerse el sol comienza ya el domingo. Entonces le traen los enfermos y Jesús los cura. Es ese poder de Jesús, pero también entre los judíos había curanderos y había lugares donde iban a curarse, y entre los griegos también. En Jerusalén mismo tenían la piscina aquella, ¿no?, de Bethesda. Pues no era algo que jamás se había oído, pero la historia paralela, la conclusión del capítulo 1 es Jesús sana a un leproso, y curar a un leproso es algo un poco demasiado. La lepra en aquel tiempo era como el SIDA ahora o el cáncer combinados. Los leprosos vivían muertos en vida, en cementerios y en cuevas, y a Jesús nada se le opone. Tiene tal poder, ¿no?, y los cristianos confían en el poder de este Jesús. Pero en medio de esas 6 narraciones pone el centro, y allí está la clave. Es como en un arco, la piedra central que mantiene todas las demás. Dice que muy de mañana Jesús se fue a un lugar solitario a orar. Y San Pedro vino allí y pone en imperfecto, ¿no?, griego, que es que estaba allí en oración por tiempo, estaba orando. Y viene Pedro, oye, que te están buscando, y tenemos que ir a otros lugares. Pero pone en esa historia central que lo que Jesús hace es orar. La oración como centro y clave de todos sus poderes. Y San Marcos les dice a los cristianos, si nosotros oramos, vamos a tener de nuestra parte a este Jesús que es todopoderoso, y nos vamos a oponer a Nerón y a quien haga falta. Y entonces es una invitación a la oración, especialmente en ese caso desesperado en que se encontraban los cristianos. Y eso lo ha puesto al comienzo del Evangelio como base de los poderes de Jesús, y también para que los cristianos sepan aguantar. Y claro, cuando nosotros predicamos, hablamos con el pueblo, pues el Evangelio no es algo que sucedió hace 2000 años. Pues eso sería historia. Pero el Evangelio tiene que ser vida, algo que sucede ahora. Entonces le preguntamos a la gente, ¿ustedes han tenido experiencia del poder de Jesús? Estos poderes que hemos visto ahí en San Marcos, ¿ustedes los han experimentado o los han visto? Milagros que suceden en nuestra comunidad. Porque allí en San Antonio tenemos una iglesia protestante que anuncian, vengan a nuestra iglesia a ver el poder de Dios, van a ver milagros, etc. Pues algunos se lo creen y van allí a ver qué cosas han preparado allí para engañarlos. Dicen, ¿y en nuestra iglesia qué pasa? Vienen a misa y tenemos el gloria y tenemos el credo, no pasa nada. También en nuestra comunidad hay milagros. Y hay que pedir a la gente que reflexione cómo han visto la mano de Dios en su comunidad. Ahora tenemos, el otro día el arzobispo de San Antonio, que nos habló aquí el primer día, ¿no?, Gustavo, pues el día antes tuvimos el funeral de un sacerdote que murió. Y él vino muy contento allí en la sacristía diciéndonos que este año entraban 5 seminaristas ahora y que otros 5 o 6 van a entrar en diciembre. 11 seminaristas. Que creo en el seminario hay en total 23 para San Antonio. Si este año entran 11, pues
vamos a aumentar rápidamente, pero era una gran alegría, un gran milagro, que gente está dejando, uno ha terminado una carrera, el máster, y que deja todo para irse al seminario. Oye, pues qué milagro, Dios aún tiene poder y atrae corazones ahora. Es el primer modo en que San Marcos muestra el poder de Jesús, que se gana los corazones de un publicano o de la gente sencilla. Y después en naciones, y eso sí, tenemos a montones. La gente te va a contar toda clase de milagros, hay que filtrarlos un poco, ¿no? Que tienen experiencia. Y demonios, pues, también tenemos esa experiencia. Pero en fin, eso hay que enseñar a la gente a reflexionar sobre lo que hemos leído, lo que hemos visto que sucedía entonces, cómo sucede ahora en nuestro ambiente y usarlo lo más posible en la predicación. Y después San Marcos nos cuenta las controversias de Jesús, el poder de Jesús con las controversias con los judíos. Hay 3, depende de qué Biblia usen, van a encontrar diferentes divisiones, especialmente esas Biblias que ponen el día típico en el ministerio de Jesús. No hay día típico, es todo ese arreglo que ha puesto allí quiástico. Pero pone la cuestión del ayuno, y Jesús dice, mientras está el novio, no se puede ayunar. Cuando el novio se ha tomado, entonces ayunarán la pasión. Y después las espigas en el sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús es mucho más que eso. Y después uno que estaba con la mano seca, es lícito sanar en sábado. Y Jesús, claro, es Señor del sábado, es mucho más. Entonces, ese poder de Jesús en esas controversias, aunque en aquel tiempo era muy importante por los judíos, ¿no? Para nosotros los católicos especialmente creemos ese poder de Jesús continúa ahora. Y les hablaba de las parábolas, no especialmente la del sembrador, que es la parábola de la semilla que cae y produce fruto. Y para San Marcos es la parábola fundamental. Dice, si no entienden esta, no entienden las demás. Y claro, la mayor parte de la gente le gusta pensar 4 clases de terreno, este es el camino, esa es la piedra, el otro, yo soy la buena tierra. No, todos tenemos toda clase de tierra, ¿no? Y tenemos que estar quitando piedras de nosotros, etcétera, y producir fruto. Pero en esta parábola del sembrador, quizá un aspecto muy importante para nuestra gente es cómo la semilla transforma al campo, al que la recibe. Y el campo, pues, allí cuando estamos en invierno, ver los campos todos de tierra y si hay viento, etcétera. Pero llega la primavera y ponen las semillas y se pone el campo verde. Es tan hermoso, es increíble. Texas por el resto del año no es tan bonito, ¿no? Aunque yo la primera vez que vine a Texas, hace 40 años, veníamos en el avión, no sabíamos que era Texas. Yo venía con otros desde Filipinas y creíamos que San Antonio, Texas, era el desierto. Y mirábamos y veíamos ahí todo verde. No, pues esto no es Texas. ¿A dónde nos lleva el avión? Y resultó que sí, estaba la ciudad toda llena de árboles. Pero la semilla cambia el aspecto del campo, lo hace hermoso, etc. Y cuando la gente van a toda clase de retiros, de axis, de cursillos, etc., y vuelven igual de antes chismosos y que se enojan, etc., oye, por favor, se ha recibido la semilla, ¿cómo se nota que has cambiado, que estás cambiando? Y hay que insistir a la gente para que se den cuenta que van de una cosa a otra tantos, ¿no? En fin, y como les decía, la otra parábola, que es típica, especial de San Marcos, es el hombre que pone la semilla y se va a dormir. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Estamos sufriendo tanto y eso el pueblo lo siente tanto. Cada día, tanta gente que nos viene con oraciones, con problemas, y hay que afirmar esa confianza en Dios. Y si no le cura, al menos que le dé la fuerza para llevar la enfermedad, ¿no? Pero después voy a saltar algunos temas solamente porque estoy mirando el reloj, ¿no? Pues tenemos en San Marcos tenemos 2 multiplicaciones de los panes, que es el mismo milagro, doble versión. Una quizá más judía y la otra más para paganos. Pero la segunda multiplicación de los panes, en el capítulo 8, pues
nos cuenta que después de la multiplicación de los panes, los discípulos van al mar. Y en la segunda dice que se metieron en la barca y se habían olvidado de tomar un pan. Jesús les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos y de los llanos. Ay, es porque no tenemos pan. Y dice, aunque tenían un pan en la barca, tenían un pan. Y claro, nosotros ahora sabemos mucho, tenemos San Juan, pero fíjense, el año pasado salió un comentario de San Juan en 3 volúmenes, muy, muy bueno. Y dice que San Juan se escribió en 3 periodos. La primera sección de San Juan se escribió casi al mismo tiempo que San Marcos. Y era los milagros de Jesús, algo parecido a los sinópticos. Y después, más tarde, unos 20 años más tarde, otro escritor, o el mismo, añadió discursos y cambió todo el orden del Evangelio de San Juan. Pues hay cosas que las encontramos difíciles en San Juan, que el capítulo 3 está en Jerusalén, el 4 está en Samaria, la samaritana, al final del capítulo 4 llega a Galilea y sana al hijo del oficial real, el capítulo 5 está en Jerusalén, el capítulo 6 está en Galilea, multiplicación de los panes, capítulo 7 está en Jerusalén. Oye, va a Galilea solamente a curar al hijo del oficial y después se vuelve a Jerusalén. Ya desde tiempos antiguos, en el Diatésaloon, cambiaban el orden de los capítulos. Después del 4 ponían el 6 y después el 5, porque San Juan, dicen, no tiene orden. De todas formas, alguien cambió el orden original y cuando San Juan escribe el Evangelio es bien claro que el pan de vida es Jesús. Y después del milagro le venían pidiendo otro milagro más. En San Marcos también le piden otro milagro. Y el pan era Jesús. Pero allí en la barca los discípulos, en Marcos, pues cuando dice, es que no tenemos pan. Y Jesús le dice, ustedes no entienden, pero no recuerdan. Y tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y cuando les multipliqué los panes la primera vez, ¿cuánto les sobró? Y cuando multipliqué la segunda vez era un par de horas antes. ¿Cuánto les sobró? Pues dice, y aún no entienden. Hay 7 preguntas sobre la falta de entendimiento de los apóstoles. Pues algunos decían, es el evangelio que más habla de la estupidez de los apóstoles. No eran tan estúpidos como nosotros, ¿no? Pues si les costó a ellos el conocer a Jesús y entender su fe, pues nos va a costar a nosotros un poquito, ¿no? Pero después de que están en la barca, llegan a Betsaida y allí le presentan un ciego. Viene un ciego y Jesús lo saca afuera, le pone las manos y le dice, ¿ves algo? Y dice, sí, veo hombres, parecen árboles que caminan. Y Jesús dijo, ay, pues no me salió bien. Y va otra vez, le pone las manos la segunda vez y la segunda vez podía ver todo y de lejos, claramente. Tenía ojos de telescopio, ¿no? Fue un cambio tan grande en ese hombre de Betsaida. Y la historia siguiente dice, y llegaron a Cesarea de Filipo y les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ay, pues si en la barca estaban ciegos y no veían, ay, San Pedro tiene buena vista, ¿no? Que dice, tú eres el Cristo. Pero, bueno, cuando se le abrieron los ojos a Pedro, que pudo ver, cuando le curó al hombre de Betsaida, a Pedro se le abrieron también los ojos. Y hay que pensar que Pedro y Andrés eran de Betsaida. En los otros evangelios lo dicen, San Marcos no. Quizá lo da a entender que el verdadero hombre de Betsaida que abrió los ojos fue Pedro. Pero Pedro veía solamente hombres como los árboles que caminaban. Porque habla de la pasión y Pedro dice, no, Señor, no pienses en eso. Y Jesús le dice a Pedro, tú, Satanás, vete, ponte en fila, obedece, no entiendes las cosas de Dios. Pues San Pedro no podía ver más lejos. Aquí tenemos el Mesías, con todos los milagros que hemos visto. Pasión y eso, no quiere verlo. Aún sigue medio ciego el pobre Pedro. Como en la primera parte del ciego de Betsaida. Pero Pedro y los demás apóstoles serán sanados cuando lleguen a Jericó, que hay otro milagro de otro ciego, Bartimeo. Y allí Jesús
cura al ciego aquel y dice que el ciego le seguía por el camino, se convirtió en seguidor, en discípulo de Jesús. Y el versículo siguiente, dice que le seguía por el camino el ciego de Jericó, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Ya estamos ya en la pasión. Les ha abierto los ojos a ese ciego y a los demás apóstoles también, para que puedan entender y aceptar la pasión. Porque para San Marcos Jesús sufrió y los cristianos tenemos que sufrir también. Los cristianos de Roma tenían que estar dispuestos para eso. Y solamente al final hace ese segundo milagro para acabar de abrirles los ojos a Pedro y a los demás. Porque los demás discípulos pues estaban tan ciegos como Pedro o peor. Y ha escogido de los primeros discípulos, al primero que abre los ojos parcialmente es a Pedro. Pero después, cuando anuncia la tercera vez la pasión, dice que los hijos de Zebedeo se acercaron a él para pedirle un favor. Dice, queremos que nos concedas lo que te pidamos. Bueno, si alguien me dice eso, espera un momento, primero dime qué y después ya veré, ¿no? Cuando alguien te dice eso, ¿me vas a dar lo que te pida? Espera un momento. Pero Jesús les pregunta eso y le dicen, queremos que ocupar a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús está hablando del sacrificio y sufrimiento, ellos están pensando en la gloria, como San Pedro pensaba desde el principio. Y no saben que hay que pasar por la pasión, tiene que abrirles los ojos también. Y después de eso, pues, nos cuenta el ciego del ciego de Jericó. Es abrir los ojos y es una experiencia que tenemos en la vida cristiana, que Dios nos abra los ojos, que a veces somos como los apóstoles, ¿no? Y pues los discípulos están dispuestos a ir con Jesús a la pasión y pues la pasión es parte del plan divino y la presenta como el Padre es el siervo doliente que va a salvar al pueblo a través de sus sufrimientos y que los cristianos tienen que aceptar la pasión en su vida. Los cristianos de Roma que están en peligro de muerte, también quizá los va a salvar Dios, quizá no. Ese es el problema que tiene desde el principio, ¿no? En las parábolas que mencionábamos, de que ellos están pensando, ¿dónde está Dios? ¿Qué nos va a pasar? Pues quizá vas a pasar por la pasión como Jesús. San Pedro no quería la pasión, ni quería ir a Jerusalén, yo creo, porque si le tiran piedras a Jesús, a lo mejor te toca aquí alguna piedra, ¿no? Y no estaba dispuesto aún a eso. Pero en fin, pues para San Marcos, Dios va a tener la última palabra, después de la pasión. Pero termina la pasión con la resurrección, pero San Marcos, ya saben, la resurrección es un misterio, porque fueron las mujeres a la tumba y encontraron a un joven vestido de blanco que les dijo que Jesús estaba vivo y ellas salieron asustadas y no dijeron nada a nadie. El ángel dijo, vayan, díganles a los discípulos, etc. Se quedan ¿y qué pasa? Parece como si las mujeres están también guardando su secreto. Como Jesús había guardado el secreto mesiánico, ellas también guardan un secreto que después de la pasión de Jesús hay que proclamar, ¿no? O era la admiración, o no dijeron nada a nadie, porque el que quiera saber qué pasó con Jesús, que relea el Evangelio, que vea quién es Jesús, que lo ha estado anunciando, que va a seguir vivo. Y las mujeres pues no dicen nada. Los demás evangelios pues nos cuentan las narraciones de la resurrección, pero bueno, yo conozco muy bien San Juan, son narraciones teológicas, no más que narraciones, diríamos, puramente históricas, ¿no? Pues hace 1 año y medio el padre Virgilio Elizondo me trajo una tesis que le estuvo en Roma sobre el joven ese que apareció a las mujeres allí vestido de blanco, porque San Marcos pone que en la pasión un joven le seguía envuelto en una sábana y cuando trataron de agarrarlo dejó la sábana y se escapó. Y todos decían, pues ese es San Marcos, que quiere decir, mira, yo estaba allí
era joven en su tiempo, cuando pasó la pasión, una manera de decir que él había sido testigo de algo. Quizá es posible, no sabemos. Ahora esa tesis decía que el joven que se escapó en la pasión, porque tenía miedo, pues es el que aparece en la resurrección, es el mismo Neaniscos, ¿no? Que aparece allí y ahora aparece vestido de blanco, y algunos dicen, es que la costumbre, cuando los catecúmenos eran bautizados ya desde el siglo I, los vestían de blanco, y era la experiencia de los cristianos que pasaban la pasión de Jesús en su vida. Pues no lo sé. Pero hay una manera de explicar eso y aprobar una tesis esa, allí en Roma, ¿no? Pero, en fin, para San Marcos a los cristianos dicen, hemos puesto nuestra fe en alguien que es mucho más poderoso de Jesús que Nerón, y con Jesús podemos mirar al futuro con confianza, sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Bueno, hemos tenido pues ya los 50 minutos que me pidieron que podíamos hablar, ¿no? Y ahora si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, siéntanse libres. ¿Ok?